A ver, imagina esta situación. Estás en una fiesta, ¿vale? Vale. Te presentan a alguien, lleváis, no sé, 2 minutos de charla y de repente va y te pide, que le dejes ver tu cartera, ¿Así sin más? así sin más. Es una petición como poco desconcertante, ¿no? Pero bueno, por alguna razón accedes. La persona la abre, pero ignora por completo las tarjetas. Ah, o sea que va directo a los billetes. Directo. Saca los billetes, los examina uno por uno, los alisa, los recoloca y al terminar te la devuelve y dice, perfecto, todo su dinero luce muy bien. Me quedaría helado. Totalmente. Y cuando por fin reaccionas y le preguntas qué narices estaba buscando, te responde, solo quería ver si su dinero sonreía o no. Es una anécdota increíble. Y es que esa historia que cuenta el autor Ken Honda es el punto de partida de una idea que, la verdad, choca frontalmente con todo lo que nos han enseñado. Completamente. La idea de que el dinero no es una cosa fría, inerte, neutral, sino que tiene una energía, que puede, de alguna forma, sonreír o llorar. Y todo depende de la emoción con la que lo damos y con la que lo recibimos. Exacto. Y esa es la premisa que vamos a analizar a fondo hoy, basándonos en su libro Dinero Feliz. Pero ojo, no vamos a hablar de estrategias de inversión ni de cómo hacerse rico de la noche a la mañana. No, no va de eso, no. Vamos a explorar algo, creo, mucho más profundo. ¿Qué es eso del dinero feliz y el dinero triste? Cómo nuestra propia historia, nuestras heridas, moldean la relación que tenemos con las finanzas. Y si es posible, claro, transformar esa relación para vivir con más prosperidad y, sobre todo, con muchísimo menos estrés. Pues la propuesta central del libro es justo esa, que existen estos dos tipos de dinero. Y lo importante es que no tienen nada que ver con la cantidad. Para nada. Cero. El dinero feliz es básicamente cualquier dinero que circula con una emoción positiva. Es el dinero que se da, que se recibe, pues con gratitud, con amor, con alegría. El autor llega a decir que es una forma activa de amor. Un ejemplo que se me ocurre, muy claro, sería el dinero que un niño ahorra durante meses en su hucha, Claro. para comprarle un regalo de cumpleaños a su madre, o, no sé, los fondos que se recaudan de forma masiva y voluntaria después de un desastre natural. Ahí el dinero no es solo papel, es un vehículo de afecto, de apoyo. Totalmente. Y en el polo opuesto, claro, está el dinero triste, que es el que se mueve con emociones negativas. Resentimiento, culpa, miedo, ira. Pagar una multa de tráfico echando pestes. Ese es un ejemplo perfecto. O recibir el finiquito de un despido, o incluso el salario de un trabajo que odias. Es esa sensación, ¿sabes? Que tienes el día 28 del mes cuando ves el cargo del alquiler en la cuenta. Sí. Y piensas, ahí se ha ido la mitad de mi esfuerzo. Esa pesadez, esa es la energía del dinero triste, aunque la casa te encante. Y lo fascinante es que puedes ser multimillonario y que todo tu dinero sea triste, si lo has conseguido, pues, a base de explotar a otros, o si vives con el pánico constante a perderlo. De hecho, el autor narra una historia personal que es tremenda. Le enseñó el poder destructivo de este dinero triste. La de su padre. Sí, su padre era contable y un día se vio obligado a negarle un préstamo a un cliente que estaba desesperado. Poco después, ese cliente se suicidó. Qué duro. Durísimo. La culpa devastó a su padre, lo sumió en una depresión profundísima y el ambiente en casa cambió de la noche a la mañana. Se volvió irrespirable. Y esa tragedia le demostró que el dinero no solo traía éxito, también podía literalmente destruir vidas. Y ese evento fue un catalizador para él, ¿no? Le hizo obsesionarse con entender el propósito real del dinero. Empezó a observar a sus clientes ricos y se dio cuenta de algo curioso, ¿El qué? que se dividían en dos grupos muy claros. Estaban los que parecían felices, que eran generosos, tenían relaciones sanas, disfrutaban. Y luego estaban los miserables, obsesionados con acumular, siempre en pleitos, desconfiados. Y la línea que los separaba no era el saldo de sus cuentas. ¿Era su relación emocional con el dinero? Exacto, era eso. Vale, eso me lleva a la pregunta clave. Si la cantidad no es lo que determina nuestra felicidad financiera, ¿de dónde viene esa relación que tenemos con el dinero? ¿Por qué para algunos es alegría y para otros es un estrés constante? Pues el libro propone una cosa muy curiosa. Dice que para entenderlo no hace falta un psicoanalista. Basta con una partida de Monopoly. ¿De Monopoly? Sí. La forma en que juegas, dice, es un espejo casi perfecto de tu actitud real hacia el dinero. A ver, eres el jugador que compra todo lo que pisa sin estrategia solo por poseer.
O el conservador que solo compra las calles baratas y acumula efectivo. Te enfadas de verdad cuando caes en una casilla con un hotel y tienes que pagar. Me estás describiendo, ¿eh? Pues esas emociones, esa reacción, es un reflejo directo de lo que él llama nuestro patrón de dinero. La verdad es que me he quedado pensando en lo del Monopoly. Yo soy de los que se pican muchísimo si caigo en un hotel de un rival. Y si soy honesta, esa misma frustración la siento cuando llega un gasto inesperado en la vida real, como una avería del coche. Es increíble. Es un espejo, ¿sí? Claro, porque esas reacciones no surgen de la nada. Se forman a partir de lo que el autor llama nuestras heridas de dinero. Son las experiencias y, sobre todo, los mensajes que absorbimos en la infancia. Frases como el dinero no crece en los árboles. Esa es la clásica. O no nos lo podemos permitir. O ver a tus padres discutir constantemente por temas económicos. Todo eso va creando un guión subconsciente. Y lo más interesante es que este guión puede ser transgeneracional. ¿Cómo que transgeneracional? Pues que el miedo a la escasez de unos abuelos que vivieron la posguerra, por ejemplo, se puede transmitir a los padres en forma de una prudencia excesiva, y de los padres a nosotros en forma de una ansiedad que no sabes ni de dónde viene. Y para ayudarnos a identificar ese guión, ese patrón, el libro describe varios arquetipos. Varias personalidades financieras, ¿no? Sí, está el ahorrador compulsivo, el gastador compulsivo, el indiferente al dinero, que es el que delega toda la responsabilidad, o el aprensivo, que vive en una preocupación constante, tenga mucho o poco. El ahorrador compulsivo es un caso de estudio. Totalmente. Pensemos en él para entender la profundidad de esto. No es solo alguien que ahorra mucho. El libro lo describe como alguien que podría tener cientos de miles de euros en el banco, pero reutiliza las bolsitas de té 3 veces. ¡Jaja! Conozco a gente así. Y siente un dolor casi físico al tener que comprar un café para llevar. La herida de escasez es tan profunda que la abundancia real, la que tiene delante, no puede penetrar su conciencia. O el gastador compulsivo, que a menudo no compra por placer, sino para anestesiar un sentimiento de vacío o de baja autoestima. El subidón de la compra es un parche temporal. Un parche para una herida emocional mucho más honda. Exacto. Identificar en qué arquetipo nos movemos es el primer paso para empezar a reescribir ese guión. Vale, hemos hablado de dónde vienen estos patrones, que sería el diagnóstico. Pero lo que me parece fascinante es la solución que propone, porque no tiene nada que ver con aprender a invertir en bolsa o hacer presupuestos. De hecho, distingue entre dos tipos de inteligencia financiera. Exacto. Distingue entre el coeficiente intelectual del dinero, el CI financiero, y el coeficiente emocional, el CE. El CI y el CE. El CI es lo que todos conocemos. Saber qué es un fondo de inversión, cómo funcionan los impuestos, el conocimiento técnico, vaya. Vale. El CE, en cambio, es cómo gestionamos nuestras emociones en torno al dinero. Es nuestra capacidad para recibirlo sintiéndonos merecedores, para disfrutarlo sin culpa, para confiar en que habrá suficiente en el futuro y para compartirlo con alegría. Pero a ver, el conocimiento técnico tiene que ser importante, ¿no? No puedes gestionar bien tu dinero si no tienes ni idea de cómo funciona el mundo. Es importante, sí, pero el argumento del libro es que el CE es mucho más importante. Y lo ilustra con un ejemplo muy potente. Cuenta. Honda cuenta la historia de un inversor brillante, un genio del CI financiero, que lo perdió absolutamente todo en una crisis bursátil. ¿Por qué? Porque su CE era bajísimo. Entró en pánico, el miedo secuestró su cerebro racional y vendió todas sus acciones en el peor momento posible. Claro, el miedo superó a su conocimiento. Totalmente. Mientras tanto, su mentor, un hombre llamado Waji Takeda, que operaba con una calma casi zen, vio la misma crisis como una oportunidad y multiplicó su fortuna. La diferencia no estaba en lo que sabían, estaba en cómo gestionaban sus emociones. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Se puede tener un CE del dinero muy alto y un CI muy bajo y aún así ser feliz? La filosofía del libro diría que sí, absolutamente. Quizás esa persona no acumule una gran riqueza material, pero no vivirá con el estrés y la ansiedad que el dinero genera en tanta gente. Que ese es el objetivo final, ¿no? Probablemente será alguien generoso, que disfruta de lo que tiene, que confía en la vida. Una idea que va totalmente a contracorriente de la cultura financiera occidental, que prioriza el CI casi en exclusiva. Las personas que el autor llama, pequeños millonarios felices, no son las más ricas, sino las que han equilibrado ambos coeficientes. Ganan dinero haciendo algo que les gusta y, sobre todo, saben manejar sus emociones en torno a él. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más potentes del libro, que es la idea de dejar de ver el dinero como algo estático que se acumula. Efectivamente. Y empezar a verlo como un flujo.
Precisamente. Como un río, ¿verdad? Exacto. Nos han enseñado a pensar en el dinero como una presa. El objetivo es acumular la mayor cantidad de agua posible. Pero Honda, influenciado por su mentor, propone verlo como un río. Un río sano necesita caudal, agua que entra y agua que sale. Si solo te enfocas en acumular, en taponar la salida por miedo a que se vacíe, lo que consigues es estancar el agua, y el agua estancada se pudre. Se pudre. La energía de ese dinero se vuelve negativa, triste. ¿Y cómo se mantiene ese río fluyendo de forma saludable? Aquí es donde entra la figura de ese mentor que mencionabas, Wajei Takeda, a quien llamaban el Warren Buffett de Japón. Sí, y su filosofía era radicalmente simple. Él decía que la clave para un flujo de dinero saludable y feliz es la gratitud. Todo su sistema se puede resumir en una sola palabra japonesa, arigato, gracias. Gracias. El consejo práctico es decir arigato o gracias al dinero cuando entra en tu vida y aquí viene lo difícil, decir gracias también cuando sale. Y esto es lo que a la mente occidental le cuesta procesar. Agradecer cuando cobras la nómina es fácil, pero ¿agradecer cuando pagas la factura de la luz o una multa? Cuesta, sí. La idea es cambiar el foco. En lugar de pensar, fastidio, 50 euros menos, pensar, gracias a este dinero he tenido luz y calor este mes. O al pagar en un restaurante. Gracias a este dinero, esta persona tiene un trabajo y yo he disfrutado de una buena comida. Es agradecerle al dinero el servicio que te ha prestado o el bien que va a hacer en su siguiente parada. Entiendo la psicología y suena muy bien, pero tengo que ser un poco escéptica. ¿De verdad decir gracias a una factura de la luz cambia algo más que mi estado de ánimo? El libro sugiere que esto tiene un efecto real en tu flujo de dinero. Es una pregunta excelente. Y la clave está en que ambas cosas están conectadas. El efecto principal es psicológico, pero tiene consecuencias prácticas. ¿En qué sentido? Rompe el ciclo de ansiedad. Si ahorras movido por el miedo al futuro, ese miedo nunca desaparece, da igual cuánto acumules. Tu cerebro está programado en modo escasez. Sin embargo, si ahorras pensando con gratitud en la seguridad, los viajes o las experiencias que ese dinero te permitirá, le estás infundiendo una energía positiva. Estás programando tu cerebro en modo abundancia. Ahí está. Según esta filosofía, al dejar de operar desde el miedo a la pérdida, te abres a nuevas oportunidades, tomas mejores decisiones. Y eso, a la larga, sí que afecta a tu flujo de dinero. Confiar en el flujo es, en el fondo, una metáfora de confiar en la vida. O llora, nos lleva a una reflexión muy profunda. No es una fórmula mágica para hacerse rico, sino más bien un manual para sanar nuestra relación con el dinero. Efectivamente. Lo que hemos desgranado hoy es que la clave está en entender nuestras emociones, reconocer cómo nuestra historia familiar ha escrito nuestro guión financiero y, sobre todo, cultivar la gratitud. Ya. La conclusión del libro es que la verdadera seguridad financiera no reside en el número de ceros que tienes en el banco. Reside en la confianza en el flujo de la vida, en la solidez de tus relaciones y en tu capacidad para sentirte agradecido por lo que ya tienes, aquí y ahora. Es un cambio de paradigma total. Sí. Es pasar de una mentalidad de escasez, donde todo es limitado y hay que competir, a una de abundancia, donde hay suficiente para todos y se puede compartir. Para terminar, queremos dejar una pregunta en el aire, una que el propio autor plantea y que puede ser muy reveladora. Es un ejercicio de introspección. A ver. Si el dinero fuera una persona, ¿quién sería para ti? ¿Un amigo generoso que te apoya incondicionalmente? ¿Un jefe autoritario que te controla y te estresa? ¿O un amante caprichoso que aparece y desaparece sin avisar? ¿O quizás un extraño impredecible con el que no te sientes nada segura? La respuesta, la verdad, puede decir mucho sobre la historia que, sin darte cuenta, te estás contando a ti misma cada día.